La luz misteriosa que me guió a casa. Isabella, una joven de 23 años, siempre había sentido una profunda conexión con la naturaleza. Desde pequeña, solía pasar horas explorando los bosques cercanos a su hogar, recolectando hojas y observando a los animales en su hábitat natural. A medida que creció, su amor por la naturaleza se convirtió en una pasión por la aventura, llevándola a emprender caminatas y exploraciones en lugares cada vez más remotos. Un día, mientras revisaba algunos mapas antiguos que había heredado de su abuelo, Isabella descubrió un sendero que parecía adentrarse en un bosque denso y poco explorado. La idea de caminar por un lugar tan desconocido la emocionaba, así que decidió preparar su mochila y salir al día siguiente en busca de nuevas experiencias. A pesar de las advertencias de su madre, quien siempre se preocupaba por su seguridad, Isabella estaba decidida a explorar ese misterioso bosque. Sentía que había algo especial en ese lugar, algo que la llamaba desde lo más profundo de su ser. Así que, temprano por la mañana, se despidió de su familia y partió en su aventura, sin saber que esta expedición cambiaría su vida para siempre. El bosque al que se dirigía estaba a varios kilómetros de su casa, y el camino para llegar hasta allí era estrecho y enredado. Mientras caminaba, Isabella disfrutaba del aire fresco y de la tranquilidad que ofrecía el entorno. El canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo sus pies la hacían sentir en paz. Estaba en su elemento, lejos del bullicio de la ciudad y de las preocupaciones diarias. Conforme se adentraba más en el bosque, los árboles se volvían más altos y la vegetación más densa. La luz del sol apenas penetraba a través de las copas, creando un ambiente casi místico. A pesar de la oscuridad creciente, Isabella no sentía miedo, sino una extraña sensación de pertenencia, como si el bosque la aceptara como una de las suyas. Al mediodía, decidió hacer una pausa para comer y descansar. Se sentó en una roca cubierta de musgo, y mientras comía su sándwich, no pudo evitar pensar en lo que su abuelo solía decirle: el bosque tiene sus propios secretos, y si prestas atención, quizá te los revele. Estas palabras resonaban en su mente mientras observaba los alrededores, preguntándose qué secretos ocultaba aquel lugar. Con el corazón lleno de curiosidad y la mente abierta a lo desconocido, Isabella se levantó y continuó su camino. Sabía que el día apenas comenzaba y que aún le esperaban muchas sorpresas en ese misterioso bosque que tanto la intrigaba. El día transcurría tranquilamente mientras Isabella seguía avanzando por el bosque. Sin embargo, a medida que la tarde comenzaba a caer, notó que el cielo se nublaba rápidamente. Las nubes grises se acumulaban con una velocidad inusual, cubriendo el sol por completo y sumiendo el bosque en una penumbra inquietante. La temperatura bajó de forma repentina, y un viento frío comenzó a agitar las ramas de los árboles. Isabella, que hasta ese momento había disfrutado de la paz del lugar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El viento se intensificó y, en cuestión de minutos, la primera gota de lluvia cayó sobre su rostro. Fue seguida por muchas más, convirtiéndose rápidamente en un aguacero. Isabella buscó desesperadamente un refugio, pero no encontró nada más que árboles altos y oscuros que no ofrecían suficiente protección. La lluvia caía con fuerza, empapando su ropa y haciendo que el suelo bajo sus pies se volviera resbaladizo. La situación, que al principio parecía una aventura emocionante, ahora se tornaba peligrosa. A medida que la tormenta se desataba con más fuerza, los truenos comenzaron a resonar en la distancia. Cada estallido retumbaba en el corazón del bosque, haciendo vibrar el suelo bajo los pies de Isabella. Relámpagos iluminaban el cielo, revelando por breves instantes las sombras alargadas de los árboles. Isabella, con el corazón acelerado, intentaba mantener la calma, pero el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Estaba sola, en medio de un bosque desconocido, con una tormenta que parecía empeorar a cada segundo. El agua le corría por la cara y las manos, sus dedos estaban entumecidos por el frío, y cada paso que daba se volvía más difícil. La oscuridad que había llegado con la tormenta hacía casi imposible orientarse, y cada vez le resultaba más difícil saber en qué dirección se encontraba. La naturaleza misma parecía haberse vuelto contra ella, y por primera vez desde que comenzó su travesía, Isabella se sintió realmente perdida. De repente, un fuerte crujido rompió el rugido de la lluvia.
Isabella miró hacia arriba justo a tiempo para ver cómo una rama enorme se desprendía de uno de los árboles y caía a pocos metros de ella. La tierra tembló bajo sus pies cuando la rama se estrelló contra el suelo, levantando una nube de hojas y escombros. La joven dio un salto hacia atrás, su corazón latiendo desbocado. La situación era crítica, y necesitaba encontrar refugio urgentemente. Luchando contra el pánico, Isabella comenzó a correr, aunque cada paso era incierto y peligroso. Las ramas bajas y las raíces traicioneras hacían que tropezara continuamente. Su respiración era pesada, sus pulmones ardían, pero el instinto de supervivencia la empujaba a seguir adelante. A su alrededor, el bosque parecía cerrado, impenetrable, como si las mismas sombras estuvieran tratando de atraparla. Justo cuando sentía que ya no podría seguir adelante, un destello de luz se abrió paso a través de la tormenta. Isabella se detuvo en seco, sus ojos entrecerrados mientras intentaba enfocar en medio de la cortina de lluvia. La luz, suave pero insistente, brillaba en la distancia, una especie de faro en medio de la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, Isabella decidió seguir esa luz. Algo dentro de ella le decía que esa era su única esperanza de encontrar refugio en medio del caos que la rodeaba. Con el corazón latiendo con fuerza y una nueva chispa de esperanza en su interior, se lanzó hacia la luz, sin saber que la esperaba en su destino. Mientras Isabella corría hacia la luz, el bosque parecía volverse cada vez más extraño y hostil. Los árboles se cerraban a su alrededor, las ramas arañaban su piel, y el barro se pegaba a sus botas, haciéndola tropezar una y otra vez. El viento, que antes aullaba con fuerza, ahora se llenaba de voces susurrantes, como si el bosque mismo le estuviera hablando. Isabella sentía como la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. La luz, que había sido su única esperanza, parecía alejarse con cada paso que daba. En medio de la oscuridad y la tormenta, su mente empezó a llenarse de dudas. ¿Era la luz real? ¿O era solo una alucinación causada por el miedo y el cansancio? Cada vez que parecía estar más cerca, la luz se desvanecía momentáneamente, como si jugara con su percepción. Isabella, jadeando y con el corazón desbocado, casi no tenía fuerzas para seguir, pero sabía que rendirse no era una opción. Sin embargo, el pánico comenzaba a nublar sus pensamientos. El ruido de la tormenta era ensordecedor, pero Isabella creyó escuchar algo diferente, un sonido más profundo y gutural que el rugido del viento. Se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos, intentando escuchar más allá del caos que la rodeaba. Entonces, lo oyó de nuevo, un gruñido bajo y amenazante que provenía de algún lugar a su derecha. Giró rápidamente la cabeza, pero no pudo ver nada más que sombras entre los árboles. Su respiración se hizo más rápida, el miedo latiendo en su pecho. Algo la estaba siguiendo. Con renovada urgencia, Isabella reanudó su carrera, esta vez sintiendo como el peligro se acercaba. Los gruñidos se hacían más frecuentes, más cercanos, como si una bestia la acechara entre las sombras. Ya no solo corría hacia la luz para encontrar refugio, sino para escapar de lo que fuera que la perseguía. El terror la impulsaba a moverse más rápido, aunque sus piernas dolían y su cuerpo clamaba por descanso. Finalmente, la luz se detuvo, fija en un punto más adelante, como si esperara a Isabella. Allí, en medio de la tormenta, se abrió un claro en el bosque. La joven se lanzó hacia él, sus pies resbalando en el barro, pero determinada a llegar. Justo cuando cruzaba el borde del claro, un relámpago iluminó el cielo, revelando por un breve instante una figura oscura detrás de ella, algo grande y peligroso que la había estado cazando. Isabella apenas tuvo tiempo de girarse y ver cómo las sombras se cerraban de nuevo alrededor de la figura, dejándola a salvo, pero aterrada. Cayó de rodillas en el centro del claro, jadeando y temblando, mientras la luz, ahora directamente sobre ella, brillaba más intensamente que nunca. El miedo que la había impulsado a correr comenzó a disiparse, reemplazado por un extraño sentimiento de calma. La tormenta, aunque aún rugía alrededor del claro, parecía menos amenazante. Isabella alzó la vista hacia la luz, sintiendo una inexplicable sensación de seguridad. Pero esa seguridad era frágil. Aunque el claro parecía protegerla, la sensación de ser observada no desaparecía.
Sabía que la criatura, lo que fuera que la había perseguido, seguía allí, esperando en las sombras. Sin embargo, la luz parecía formar una barrera invisible que la mantenía a salvo, al menos por el momento. Isabella sabía que no podía quedarse allí para siempre. Tenía que descubrir qué era esa luz y por qué la había guiado hasta allí. Pero también sabía que el peligro aún no había pasado, y que su situación era más precaria de lo que parecía. Isabella se levantó lentamente, sus piernas aún temblorosas por la adrenalina que había corrido por su cuerpo. El claro en el que se encontraba era extraño y desconcertante, con un aire de irrealidad que la hacía dudar de sus propios sentidos. La luz flotaba ante ella, casi al alcance de su mano, pero cada vez que intentaba acercarse, ésta se deslizaba hacia atrás, como si la guiara a algún lugar más profundo dentro del claro. Isabella sintió una mezcla de frustración y curiosidad, sin saber si debía seguir adelante o quedarse donde estaba. Mientras avanzaba, el ambiente a su alrededor parecía cambiar sutilmente. La lluvia, que caía furiosa fuera del claro, disminuyó hasta convertirse en una suave llovizna. El viento, que antes aullaba con furia, se transformó en un susurro apenas audible. El aire estaba cargado de una energía extraña, palpable, que hacía que su piel se erizara. Isabella tenía la sensación de que estaba cruzando un umbral invisible hacia un lugar diferente, un lugar donde las reglas del mundo exterior ya no aplicaban. La luz la llevó hasta el centro exacto del claro, donde se detenía en un punto específico sobre el suelo. Isabella, con el corazón latiendo con fuerza, se arrodilló y miró de cerca. Allí, bajo la luz, la tierra estaba despejada, y lo que vio la dejó sin aliento. Grabada en el suelo, en un círculo perfecto, había una serie de símbolos antiguos, intrincados y misteriosos. Los contornos de los símbolos brillaban débilmente, reflejando la luz que se cernía sobre ellos. Aunque nunca había visto esos símbolos antes, algo en su interior resonaba con ellos, como si fueran parte de un conocimiento olvidado hace mucho tiempo. Mientras observaba los símbolos, una voz suave y susurrante llenó el aire, aunque no provenía de ninguna dirección en particular. Isabella dio un salto, su mirada recorriendo el claro en busca de la fuente de la voz, pero no encontró a nadie. La voz, cálida y llena de una sabiduría antigua, continuaba hablando, pronunciando palabras en un idioma que Isabella no comprendía pero que, de alguna manera, sentía que podía interpretar. Era como si la voz estuviera conectada directamente con su mente, transmitiendo un mensaje que iba más allá de las palabras. La luz comenzó a brillar con más intensidad, y los símbolos en el suelo respondieron, encendiéndose con un resplandor dorado. Isabella, deslumbrada y fascinada, no podía apartar la vista. Sentía que algo monumental estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría su vida para siempre. Los símbolos parecían moverse, reorganizándose en patrones que contaban una historia que Isabella comenzaba a comprender a medida que la luz los iluminaba. De repente, el brillo alcanzó su punto máximo, y una figura apareció en el centro del círculo, justo donde la luz se encontraba. Isabella retrocedió un paso, con los ojos muy abiertos. La figura, etérea y translúcida, parecía surgir de la misma luz. Era un ser alto y majestuoso, con rasgos que cambiaban sutilmente como si estuviera hecho de la misma sustancia que la luz. Sus ojos, profundos y llenos de compasión, se fijaron en Isabella, transmitiéndole una sensación de paz que contrastaba con el caos que había sentido momentos antes. La figura no habló, pero Isabella pudo sentir como un torrente de información fluía hacia ella, como si la luz misma le estuviera contando la historia de aquel lugar. Entendió, de alguna manera, que la luz no era simplemente una guía, sino un guardián, una entidad antigua encargada de proteger algo de un valor incalculable. Isabella se dio cuenta de que estaba en el centro de un secreto que había permanecido oculto durante siglos, un secreto que ahora le pertenecía. Isabella, cautelosa pero decidida, comenzó a seguir la luz que, como un faro, se movía suavemente entre los árboles al borde del claro. Cada vez que se acercaba a ella, la luz se desplazaba unos pasos más adelante, como si supiera exactamente hacia dónde la estaba guiando. El entorno se volvía cada vez más surrealista. Los árboles, que antes eran imponentes y amenazadores,
ahora parecían vibrar con una energía tranquila y cálida. Las hojas susurraban canciones antiguas en el viento, y la lluvia, apenas un murmullo en la distancia, parecía no tener poder en aquel lugar sagrado. El suelo bajo sus pies comenzó a transformarse. Donde antes había tierra húmeda y barro, ahora aparecían piedras pulidas que formaban un camino antiguo y casi borrado por el tiempo. Isabella se dio cuenta de que estaba siguiendo una ruta que había sido trazada mucho antes de su llegada, posiblemente siglos atrás. El camino se volvía más claro y definido con cada paso que daba, como si la luz misma estuviera revelando su existencia a medida que avanzaba. A medida que caminaba, Isabella sintió una presencia a su alrededor, una sensación de compañía que no podía ver, pero que era palpable. Los ojos de la figura etérea que había visto antes parecían estar observándola desde las sombras, guiándola y protegiéndola en su travesía. Aunque no estaba segura de hacia dónde se dirigía, un instinto profundo le decía que estaba a punto de descubrir algo importante, algo que había estado esperando ser encontrado durante mucho tiempo. De repente, la luz se detuvo frente a lo que parecía ser una entrada oculta en la ladera de una colina. Las enredaderas y el musgo cubrían gran parte de la entrada, pero cuando Isabella se acercó, las plantas se apartaron como si obedecieran una orden silenciosa. La entrada reveló un pasaje estrecho y oscuro que descendía hacia las entrañas de la tierra. La luz flotaba justo en el umbral, como invitándola a entrar, pero al mismo tiempo advirtiéndole del viaje peligroso que estaba por emprender. Isabella, con el corazón palpitando con fuerza, dio un paso hacia el pasaje. A medida que avanzaba, la oscuridad la envolvía, pero la luz permanecía cerca, iluminando suavemente el camino. Las paredes del túnel estaban cubiertas de símbolos tallados en la roca, similares a los que había visto en el claro, pero estos parecían más antiguos y desgastados por el tiempo. Cada símbolo parecía contar una historia, y aunque Isabella no podía leerlos, sentía que estaban comunicando algo esencial sobre el lugar al que se dirigía. El aire dentro del túnel era pesado y cargado de una energía antigua, pero no era opresivo. Isabella sentía que cada paso la llevaba más cerca de la verdad que había estado buscando sin saberlo. El túnel descendía más profundamente, y la temperatura comenzó a bajar. A pesar del frío, Isabella no sentía miedo, sino una extraña mezcla de anticipación y reverencia. Era como si el mismo suelo que pisaba estuviera lleno de sabiduría y secretos esperando ser revelados. Finalmente, el túnel se abrió en una gran cámara subterránea. Isabella se quedó sin aliento al ver lo que tenía delante. Un inmenso salón, iluminado por la misma luz que la había guiado hasta allí, pero ahora emanaba de múltiples fuentes que flotaban en el aire como estrellas en el cielo nocturno. En el centro de la cámara había un altar de piedra antigua, cubierto de inscripciones y rodeado por estatuas de figuras que parecían guardianes eternos. Isabella sabía, en lo más profundo de su ser, que había llegado al corazón del misterio, al lugar donde la verdad la esperaba. Isabella se acercó al altar, fascinada por la belleza y la antigüedad del lugar. Las estatuas que lo rodeaban parecían observarla con una atención solemne, sus ojos de piedra fijados en ella como si la juzgaran digna de estar allí. Cada una de esas figuras representaba seres majestuosos, quizás dioses olvidados o antiguos guardianes de un conocimiento perdido. La luz que emanaba de las esferas flotantes llenaba el salón con un resplandor suave, pero poderoso, proyectando sombras largas que bailaban en las paredes cubiertas de inscripciones. En el centro del altar, Isabella vio un objeto envuelto en una tela antigua, casi desintegrada por el paso del tiempo. Con manos temblorosas, extendió los dedos para tocarlo, sintiendo una vibración casi imperceptible que recorría el aire. Al desvelarlo, descubrió un libro, o lo que quedaba de él. Las páginas estaban hechas de un material que no reconocía, pero que se sentía suave y resistente bajo sus dedos. El libro no estaba escrito en un idioma que pudiera entender, pero las palabras parecían cobrar vida, susurrándole secretos directamente a su mente. Mientras sus ojos recorrían las páginas, imágenes comenzaron a formarse en su mente. No eran recuerdos propios, sino visiones de un pasado distante. Vio la creación del altar, las manos cuidadosas que tallaban las estatuas y los símbolos, y a los seres que alguna vez custodiaron este lugar sagrado. Vio cómo la luz que la había guiado hasta aquí fue infundida en el altar,
un fragmento de un poder mucho mayor, destinado a proteger y preservar el equilibrio entre mundos. Las visiones la llevaron a un tiempo en que el bosque que rodeaba el altar estaba vivo con energía, conectado a una red de lugares sagrados repartidos por todo el mundo. Cada lugar tenía su propia luz, su propio guardián, y juntos mantenían una armonía que aseguraba la estabilidad del mundo natural y espiritual. Pero algo había cambiado, algo había alterado ese equilibrio. Isabella vio sombras invadiendo el bosque, oscureciendo la luz y debilitando a los guardianes hasta que solo quedó una fracción de su poder original. Isabella comprendió que el lugar donde se encontraba era el último bastión de esa red sagrada, y que la luz que la había guiado no era solo un faro, sino una llamada de auxilio. Las sombras que la habían perseguido antes no eran simples criaturas del bosque. Eran manifestaciones de una fuerza antigua y maligna que había estado buscando este lugar durante siglos. Ahora que Isabella había sido guiada hasta aquí, la responsabilidad de proteger este último refugio recaía sobre ella. Sin embargo, sabía que no estaba sola. La luz, que había sido su guía, también era su aliada. Las estatuas que la rodeaban no eran meras decoraciones, sino guardianes dispuestos a despertar si fuera necesario. Isabella sintió como la energía del lugar fluía a través de ella, fortaleciendo su espíritu y aclarando su mente. Tenía que descubrir cómo restaurar el poder del altar y reactivar la red de lugares sagrados antes de que las sombras lograran corromperlo todo. El tiempo apremiaba. Mientras Isabella sostenía el libro, la luz en la cámara comenzó a intensificarse, como si respondiera a su determinación. Sabía que el siguiente paso era crucial. No solo estaba a punto de descubrir cómo salvar este lugar, sino que también se enfrentaba a la revelación de su verdadero propósito. La joven, que alguna vez se había sentido perdida en el bosque, ahora estaba más consciente que nunca de que su llegada a este altar no había sido un accidente. Era parte de un destino mayor, uno que la conectaba con las antiguas fuerzas que aún latían en el corazón de la tierra. Las manos de Isabella temblaban mientras cerraba el libro antiguo y lo colocaba con cuidado sobre el altar. Aunque las visiones aún resonaban en su mente, sabía que debía actuar rápido. El resplandor de las luces en la cámara parecía palidecer, como si la energía que las sostenía se estuviera desvaneciendo lentamente. Las sombras que acechaban fuera del altar no habían desaparecido, solo esperaban el momento oportuno para atacar. Isabella sintió el peso de su nueva responsabilidad, pero también una creciente determinación. No podía permitir que aquel lugar sagrado cayera en la oscuridad. Con una última mirada a las estatuas de los guardianes, Isabella extendió las manos hacia el altar, como si intuitivamente supiera qué debía hacer. Cerró los ojos y se concentró en la energía que fluía a su alrededor, permitiendo que la luz penetrara en cada fibra de su ser. A medida que lo hacía, sintió como el poder del altar respondía, vibrando bajo sus manos, como si se despertara de un largo letargo. El aire en la cámara comenzó a cargarse de electricidad, y las esferas de luz alrededor de ella se encendieron con mayor intensidad, bañando el lugar en un brillo dorado. De repente, las inscripciones en el altar comenzaron a iluminarse, una a una, como si estuvieran cobrando vida. Los símbolos que antes parecían incomprensibles ahora brillaban con un significado claro en la mente de Isabella. Cada uno representaba un paso, una clave para restaurar la conexión entre los lugares sagrados. Sin dudarlo, Isabella empezó a trazar los símbolos en el aire, guiada por una fuerza interior que parecía dictarle los movimientos. Cada trazo liberaba una corriente de energía que se unía a las demás, creando un patrón intrincado y hermoso que flotaba sobre el altar. Cuando el último símbolo estuvo completo, una explosión de luz llenó la cámara, cegando a Isabella por un instante. Al recuperar la visión, vio que las estatuas que rodeaban el altar comenzaban a moverse. Sus ojos de piedra, ahora brillando con la misma luz dorada, parecían llenarse de vida. Los guardianes, liberados de su estado latente, asumieron sus posiciones alrededor del altar, formando un círculo protector. Isabella podía sentir su poder, antiguo y formidable, convergiendo con la energía del altar, como un ejército preparado para la batalla final. Pero justo en ese momento, un rugido gutural resonó desde el túnel por el que había llegado, un sonido que hacía vibrar las paredes de la cueva. Las sombras, al percibir la reactivación del poder del altar,
se lanzaron hacia la cámara en un ataque desesperado. Eran muchas, un enjambre de oscuridad que amenazaba con devorar todo a su paso. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no vaciló. Sabía que la luz, aunque debilitada, era la única defensa contra las sombras. Isabella levantó las manos hacia el patrón de luz que había trazado y lo dirigió hacia la entrada del túnel. Los guardianes, sincronizados con su voluntad, canalizaron su energía a través del altar, creando una barrera de luz pura que se extendió por toda la cámara. Las sombras chocaron contra la barrera, lanzando chillidos inhumanos que reverberaron en el aire. La luz ardió con más intensidad, manteniéndolas a raya, pero Isabella sabía que la batalla aún no había terminado. La conexión entre los lugares sagrados tenía que ser restablecida por completo para que las sombras fueran derrotadas definitivamente. Con un último esfuerzo, Isabella concentró toda la energía que podía reunir y la dirigió al centro del altar. Las luces alrededor de la cámara respondieron, uniéndose en un rayo brillante que salió disparado hacia el techo de la cueva, atravesándolo como una lanza. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, y luego, con un estruendo que sacudió la tierra, el rayo de luz se extendió por el cielo, conectando con otros puntos en la distancia, reactivando la red de lugares sagrados que habían sido olvidados. Las sombras, al sentir el poder de la red restaurada, comenzaron a disolverse, consumidas por la luz, hasta que no quedó ni rastro de su presencia. La luz que emanaba del altar comenzó a suavizarse gradualmente hasta volverse un resplandor cálido y constante. Las estatuas, habiendo cumplido su función, regresaron a sus posiciones originales, sus ojos apagándose hasta convertirse nuevamente en piedra inerte. Isabella, con el pecho agitado por la intensa batalla que acababa de librar, se permitió por fin tomar un respiro. Sentía que todo su cuerpo vibraba con la energía que había canalizado, y aunque estaba exhausta, una profunda sensación de paz la envolvía. A medida que la calma volvía al lugar, Isabella notó que algo había cambiado en el ambiente. El aire, que antes estaba cargado de tensión, ahora se sentía limpio y revitalizado, como si el propio altar respirara con alivio. El suelo bajo sus pies ya no parecía tan oscuro ni tan hostil. En su lugar, se sentía firme y acogedor. Isabella podía percibir la conexión restaurada, no solo en el altar, sino también en su propio ser. Era como si el lugar la reconociera y aceptara como parte de su historia, un vínculo que se había sellado en el momento en que decidió luchar por la luz. Isabella se acercó al altar una vez más, sus dedos trazando suavemente las inscripciones ahora iluminadas con un brillo tenue. La piedra, antes fría, ahora irradiaba un calor reconfortante, como si quisiera agradecerle por su valentía. En ese instante, un pensamiento cruzó su mente. El altar no solo era un guardián de la luz, sino también un puente entre su mundo y el mundo espiritual, un lugar donde las barreras entre lo visible y lo invisible se desvanecían. Y ella, de alguna manera, había sido elegida para ser la portadora de ese conocimiento. De repente, Isabella sintió una presencia detrás de ella. Giró lentamente, esperando ver alguna manifestación de los guardianes, pero en lugar de eso, encontró a la figura etérea que había visto antes, la misma que la había guiado hasta este lugar. Sin embargo, esta vez la figura era más clara, más definida. Su rostro, aunque aún envuelto en luz, mostraba rasgos amables y antiguos, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. La figura la observó en silencio, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y serenidad. Isabella sintió que no necesitaba palabras para entender lo que esa presencia quería transmitirle. Había superado una prueba, había demostrado su valía, y ahora era parte de algo mucho más grande que ella misma. La figura, con un gesto suave, extendió su mano hacia Isabella, y cuando ella la tomó, una corriente de energía fluida se transmitió entre ambas, llenándola de un conocimiento más profundo, de una comprensión que iba más allá de lo humano. Mientras mantenía contacto con la figura, Isabella vio fragmentos de un pasado remoto, de un tiempo en que los seres espirituales caminaban entre los humanos, compartiendo su sabiduría y poder. Comprendió que esos tiempos podrían regresar si los guardianes fueran restaurados por completo, y que ella era solo el primer eslabón en una cadena de eventos destinados a devolver el equilibrio perdido.
Isabella también comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La luz que había despertado en ella era ahora una parte inseparable de su ser. La figura, como si entendiera sus pensamientos, asintió suavemente y comenzó a desvanecerse, dejando una última ráfaga de luz que rodeó a Isabella antes de disiparse en el aire. Isabella, ahora sola en la cámara, sentía el peso de la responsabilidad que acababa de asumir, pero también una fuerza renovada. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que su viaje apenas había comenzado, pero también que ya no estaba sola. El altar, los guardianes, y la luz misma eran ahora sus aliados, y con ellos, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro le presentara. Con la figura etérea desvaneciéndose en la nada, Isabella sintió que la conexión entre ella y el altar se afianzaba aún más. A pesar de la inmensa responsabilidad que ahora cargaba sobre sus hombros, se dio cuenta de que la claridad mental y la serenidad espiritual que había ganado eran su nueva fortaleza. Sabía que, aunque el camino adelante sería arduo, estaba preparada para enfrentarlo. Sin embargo, algo más la inquietaba. Debía volver al mundo exterior, pero ¿cómo podría hacerlo sin perder la conexión con esta nueva realidad que había descubierto? Mientras reflexionaba, la cámara comenzó a llenarse de un sonido suave, casi imperceptible al principio, pero que fue creciendo en intensidad. Era una melodía antigua, un cántico que parecía surgir de las mismas paredes de la cueva, resonando en los rincones más profundos de su alma. Isabella cerró los ojos, permitiendo que la música la envolviera. Era como si el bosque mismo estuviera cantando, agradeciéndole por haber restaurado la luz. La melodía la reconfortó y le hizo entender que este no era el final, sino un nuevo comienzo. Cuando la música se desvaneció, Isabella sintió un tirón en su corazón, como una llamada que la instaba a moverse, a regresar. Sus ojos se abrieron lentamente, y vio que la luz del altar, aunque aún presente, ahora brillaba con una luz más suave, casi adormecida, como si cumplida su misión, se preparara para descansar. Sabía que era hora de partir. A pesar del ambiente sagrado que la rodeaba, el mundo exterior la reclamaba. Isabella asintió, aceptando el destino que se había trazado ante ella. Con paso firme, salió de la cámara, dejando atrás el altar pero llevándose consigo la luz en su interior. Mientras recorría el túnel de regreso, la sensación de haber cruzado un umbral se hacía más evidente. Ahora veía con nuevos ojos, los símbolos en las paredes, antes indescifrables, le revelaban sus secretos, y el aire que respiraba estaba cargado de un propósito renovado. Cada paso que daba la acercaba más a la superficie, pero también la conectaba más profundamente con la esencia del bosque. Sabía que las sombras habían sido derrotadas, pero también que acecharían en otros rincones, esperando su oportunidad para regresar. Pero ahora estaba preparada. Al salir del túnel, Isabella sintió el aire fresco del bosque golpear su rostro, limpiando cualquier residuo de miedo o duda que pudiera haber quedado en su interior. La tormenta había cesado, y el cielo se despejaba, mostrando un atardecer de colores vibrantes. Los árboles, que antes parecían sombríos y amenazantes, ahora se erguían majestuosos, sus hojas brillando bajo la luz dorada del sol poniente. El camino que había recorrido para llegar hasta aquí parecía ahora diferente, como si el mismo bosque reconociera su nuevo estatus y la acogiera como una guardiana más. Isabella caminó por el sendero que la había llevado a esta aventura, pero ahora lo hacía con una nueva comprensión. Cada paso la acercaba a su hogar, pero también a un mundo que había cambiado para siempre. Sabía que debía encontrar la manera de proteger lo que había descubierto, de asegurarse de que la red de lugares sagrados permaneciera activa y protegida de cualquier amenaza futura. Y también sabía que tenía que compartir su conocimiento, aunque fuera de manera cautelosa, con aquellos que pudieran ayudarla en esta nueva misión. Mientras avanzaba, un pensamiento cruzó su mente. ¿Cómo sería volver a su vida cotidiana después de haber vivido algo tan extraordinario? Pero pronto desechó la duda. Isabella sabía que no volvería a ser la misma, y que su vida diaria ahora estaría impregnada de un propósito más profundo. Tenía un pie en dos mundos, el visible y el invisible, y ese equilibrio era lo que la guiaría a partir de ahora. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte cuando Isabella finalmente divisó su hogar a lo lejos.
La luz cálida de las ventanas la recibió como un abrazo familiar, pero ahora, esa luz tenía un nuevo significado para ella. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero en ese momento, mientras cruzaba el umbral de su casa, sintió que por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Isabella se quedó en el umbral de su hogar por un momento, observando el interior iluminado por la luz suave de las lámparas. Era un contraste notable con la intensidad de las experiencias que acababa de vivir, pero esa calma la reconfortaba. Con cada paso que daba hacia adentro, sentía la familiaridad del espacio, el calor del lugar que siempre había llamado hogar. Pero algo había cambiado. No era solo el mundo exterior el que había sido transformado, sino también ella. La Isabella que había salido al bosque esa mañana no era la misma que ahora regresaba. Mientras cruzaba la sala, sus dedos rozaron la vieja mesa de madera, sintiendo las grietas y las marcas dejadas por los años. Recordó las tardes que había pasado aquí, dibujando mapas y soñando con aventuras que la llevaran más allá de las fronteras conocidas. Nunca imaginó que esas fantasías la llevarían a descubrir un secreto tan profundo y antiguo. Sin embargo, ahora entendía que su búsqueda siempre había sido más que una simple curiosidad. Había sido un llamado, una preparación para un destino que siempre había estado destinado para ella. Isabella se detuvo frente a la ventana que daba al bosque. El crepúsculo teñía los árboles de dorado, y las sombras, que antes le habían causado miedo, ahora le parecían una parte natural del ciclo eterno de la vida. La luz y la oscuridad, el día y la noche, todo coexistía en un equilibrio delicado, uno que ahora sabía que tenía que proteger. Pero, mientras miraba el paisaje tranquilo, también comprendió algo más: no estaba sola en esta tarea. Había fuerzas invisibles que la apoyarían, seres guardianes que habían estado allí desde el principio de los tiempos y que seguirían existiendo mucho después de que ella se fuera. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de un profundo sentido de gratitud y conexión. Sentía una plenitud que nunca antes había experimentado, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Aunque sabía que habría desafíos por delante, se sentía preparada para enfrentarlos, con el conocimiento y la sabiduría que había adquirido en su viaje. La luz dentro de ella, la misma que había descubierto en aquel altar oculto, brillaba con fuerza, guiándola hacia lo que vendría. Mientras se alejaba de la ventana, Isabella se dio cuenta de que no necesitaba contarle a nadie sobre su experiencia. Había cosas que solo podían ser comprendidas a través de la vivencia, y esta historia, la suya, estaba escrita en su corazón. Sus manos, su mente y su espíritu eran ahora las herramientas con las que protegería el equilibrio, y con eso le bastaba. Sabía que su vida tomaría un rumbo diferente, uno en el que siempre buscaría mantener la armonía entre los mundos, pero también sabía que, de alguna manera, este sería su mayor legado. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, el cansancio finalmente se apoderó de ella. Pero, en lugar de soñar con la oscuridad que la había acechado o con los peligros que había enfrentado, soñó con la luz. Una luz que la envolvía, la abrazaba, asegurándole que todo estaba bien, que había encontrado su camino. Isabella se sumió en un sueño profundo, lleno de paz, con la certeza de que, sin importar lo que el futuro le deparara, siempre tendría la fuerza para enfrentarlo. Y así, la joven que había salido a explorar el mundo, regresó a casa transformada, con una misión que trascendía la comprensión ordinaria. El bosque, la luz, los guardianes, todo había cumplido su propósito. Isabella había encontrado su lugar en el vasto tejido de la existencia, un lugar donde la luz y la oscuridad se entrelazaban en un baile eterno, y donde ella, con su corazón lleno de sabiduría, ahora danzaba con ellos, en perfecta armonía. Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.